¿Qué han escuchado acerca de la supercompensación? A ver, Lisette, ¿has escuchado algo? ¿Tienes alguna idea? Buenos días, profe. No, profe, yo me voy mucho como que es la recuperación, algo así. Bueno, tiene que ver con conceptos de recuperación, sí, señorita. A ver, otra persona que de pronto tenga alguna idea, algún concepto que en algún momento haya escuchado hablar acerca de la supercompensación. A ver, Juan Manuel. Junior dice, los periodos de entrenamiento y recuperación se relacionan y planifican dando lugar a un fenómeno biológico que es la supercompensación. Muy bien. Muchas gracias, Johnny. Entonces, la compañera Lisette nos hablaba acerca de la recuperación, que ella lo entendía un poco como recuperación. El compañero Jonier tuvo la iniciativa de buscar un concepto en Internet donde nos habla de que los periodos de entrenamiento y de recuperación tienen una relación muy estrecha y eso da el fenómeno de la supercompensación. Pero vamos a entrar a definir muy bien qué es el concepto de supercompensación y en qué consiste y cuando hablamos de entrenamiento deportivo, porque es algo muy importante. Para eso, tengo preparado un video para que ustedes lo puedan observar el día de hoy. Vamos a ponerle mucha atención. Voy a compartir aquí para que podamos atender un poco y entender un poco más el concepto. Hola, hoy os voy a hablar de uno de los principios más importantes que hay en el entrenamiento deportivo, que es el principio de supercompensación. Bien, cuando nosotros realizamos un ejercicio, el que sea, partimos de una condición física determinada, según cada cual. Al realizar esa actividad física, ese esfuerzo, pues empiezan a gastarse todos los sistemas de obtención de energía que tenemos las personas, empiezan a gastarse pues, los neurotransmisores, que son unas sustancias que hacen que se propague la corriente nerviosa de una neurona a otra, empiezan a producirse una serie de hormonas, hay una malnutrición celular debido a este ejercicio, a todos los procesos metabólicos que se producen y en consecuencia pues también hay ahí se aporta pues, menos cantidad de oxígeno a la célula, se elimina peor el CO2, se aporta menos nutrientes a la célula y se eliminan peor las sustancias de desecho. En base a esto se produce pues, una acidificación del cuerpo que, bueno, juntando todas estas cosas que suceden durante el ejercicio físico, nos encontramos con que vamos fatigándonos. Esa fatiga es la manifestación de todos esos procesos que se producen. Bien, cuando nos fatigamos, cuando hacemos ejercicio físico y nos fatigamos, ¿qué sucede? Pues que nuestra condición física baja. Claro, es lógico. Lo que sucede es que luego el cuerpo, cuando descansamos, sobre todo por la noche, si dormimos bien, nos hidratamos, comemos como toca y demás, se produce una recuperación en la cual el cuerpo va a recuperar esa condición física, pero con creces. O sea, va a alcanzar después de la recuperación una condición física más elevada de la que partíamos al principio. Esto es lo que se conoce como principio de supercompensación. Y se da porque el cuerpo, como lo sometemos a un estrés, el cuerpo dice, yo esto no quiero volver a pasarlo. Entonces me voy a recuperar con creces por si acaso esta persona me vuelve a meter otra vez caña, que yo pueda responder conforme toca. ¿De acuerdo? Y por eso el cuerpo pues, se regenera con creces y consigue esta supercompensación. Este es el principio básico del entrenamiento deportivo. Pero también nos puede suceder que claro, las personas, pues por falta de tiempo, por mil razones, pues igual no entrenamos todos los días que debiéramos entrenar a la semana. Entonces, pues imaginaos una persona que solamente entrena quizá un día a la semana, lo que sucede es que cuando hace el ejercicio físico baja su estado de forma, luego cuando descansa sube, o sea, supercompensa, pero como no vuelve a meter otra carga de entrenamiento, ese estado de forma vuelve a bajar hasta el nivel que estaba inicialmente, ¿de acuerdo? O sea que ha perdido todas las adaptaciones que ha hecho su cuerpo, ¿de acuerdo? Esto también se puede dar, por ejemplo, cuando estamos haciendo un mismo entrenamiento durante mucho tiempo y no lo cambiamos,
el cuerpo también se adapta. Al cuerpo hay que romper los esquemas continuamente. Hay que dejarle un tiempo para que se adapte al ejercicio que estamos realizando, al tipo de ejercicio que estamos realizando, pero una vez el cuerpo se ha adaptado a ese ejercicio, hay que cambiar, porque si no, el cuerpo ya sabe lo que le vas a hacer y ya está preparado, entonces ya no evolucionas. Cuando llega ese momento en el cual el cuerpo ya se ha adaptado, tienes que cambiar el tipo de entrenamiento para volver a romper los esquemas al cuerpo. Si no, nos puede pasar esto, puede pasar que al adaptarse no mejoremos la condición física. Otra cosa que nos puede pasar es que cuando realizamos un esfuerzo, luego nos recuperemos bastante. Bien sea porque no descansemos bien por la noche, porque hay una mala alimentación, porque metamos muchos esfuerzos seguidos, demasiado seguidos, y no dejemos el tiempo suficiente para que el cuerpo recupere. Entonces nos podemos encontrar con que el cuerpo no llega a ni siquiera alcanzar el nivel inicial de condición física, sino que se queda por debajo. ¿De acuerdo? Esto es lo que se suele utilizar en todo entrenamiento. El no dejar que el cuerpo se recupere del todo para poder encadenar entrenamientos seguidos y lograr efectos acumulativos, ¿vale? Es decir, nosotros metemos una sesión de entrenamiento, no dejamos que el cuerpo se recupere del todo, volvemos a meter otra, no dejamos que el cuerpo se recupere, volvemos a meter otra, claro, y así sucesivamente. Lo que sucederá es que mi condición física irá bajando, 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 bajando. ¿Vale? Pues esto pensaréis, es un error. No, no es un error, porque los efectos acumulativos, el momento en que nosotros hagamos el descanso oportuno, van a hacer que esa supercompensación se produzca de manera más exagerada. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros estamos preparando una maratón o cualquier carrera popular que nos interese, ¿vale? O cualquier prueba de oposiciones que podamos tener, para bombero o para policía, me da igual la prueba que sea. Cuando falta aproximadamente un mes para que llegue ese momento, debemos de cambiar el entrenamiento y hacer un entrenamiento más enfocado hacia la competición, con mayor descanso, para que el cuerpo pueda recuperar y se producirá esa supercompensación, alcanzando unos niveles de mi condición física mucho más elevados que si no utilizáramos esos efectos acumulativos de trabajo en el tiempo. Básicamente, pues esto es lo que veríamos. Veríamos que aquí os he dividido, por ejemplo, en diversos mesociclos. Los mesociclos son, pues, ese tiempo de trabajo que tenemos que emplear para que el cuerpo se acostumbre a hacer un entrenamiento, o sea, logre asimilar esas cargas de entrenamiento que le metemos, pero que tampoco diga, vale, ya sé por dónde me vas a venir ahora ya me he adaptado, ya no me vas a sorprender. En ese momento tenemos que cambiar de mesociclo. Aquí os lo he dividido en 3 colores, he puesto 3 mesociclos, normalmente se emplean bastantes más, pero es para que lo veáis como ejemplo. En principio, poco a poco iríamos elevando la carga de entrenamiento conforme va avanzando la temporada. Pensad que carga es volumen e intensidad, ¿de acuerdo? Siempre el volumen debería de primar por encima de la intensidad durante todo el periodo de carga de entrenamiento, hasta el momento en el cual llegamos al periodo competitivo, que sería este tercer mesociclo que os he puesto aquí. En ese momento de llegar al periodo competitivo, si os fijáis, mi condición física está por los suelos, o sea, yo estaré hecho polvo, ¿vale? Lo que sucede es que ahí voy a bajar muchísimo el volumen de entrenamiento, muchísimo, voy a aumentar la intensidad de entrenamiento, la intensidad de cada ejercicio que haga, o sea, haré menos cantidad, pero una intensidad más alta, ¿de acuerdo? Y en 3-4 semanas habré conseguido esa supercompensación. Mi condición física se habrá elevado por las nubes y pasaréis de estar hundidos en la miseria a estar en la gloria. En el vídeo. Bueno, muchachos, muy bien. Como pueden observar en el video, nos hablaban acerca del concepto de la supercompensación como un principio de entrenamiento. De lo primero que tenemos que entender nosotros cuando hablamos de la supercompensación es que es un principio de entrenamiento, es una ley de entrenamiento, es una ley que más adelante, cuando lo veamos todos, nos vamos a encontrar
con que nosotros debemos planificar para que ese principio se cumpla. Entonces, como veíamos en el video, podemos observar que el Señor nos hablaba acerca de la planificación en los periodos, donde los periodos de preparación el volumen era mucho más alto que la intensidad, entendiendo ese volumen como la cantidad de entrenamiento y la intensidad como la calidad con la que yo hago el entrenamiento. Pero cuando llegaba ya el periodo competitivo, él nos hablaba de que ese volumen disminuía, es decir, la cantidad de entrenamiento es mucho menor, pero la intensidad mucho más alta. Entonces se van volviendo relaciones inversamente proporcionales. ¿Para qué? Para ir buscando siempre ese principio de la compensación, que es el cual nos vamos a enfocar el día de hoy. Entonces tenemos que empezar por definir qué es la supercompensación. La supercompensación se constituye como un factor importante en los procesos de planificación y entrenamiento deportivo, ¿ya? Porque hacia ese aspecto, hacia el cumplimiento de ese principio, nosotros debemos apuntar todas nuestras planificaciones. Y a pesar de que este es un concepto muy conocido en el deporte, muchas veces a nosotros se nos olvida la correcta aplicación y no damos el manejo adecuado post-entrenamiento, ¿ya? A las cargas que nosotros desarrollamos a nuestros deportistas y podemos llegar a encontrarnos en un sobreentrenamiento o fatiga, el cual tiene que ver con una desmejora del rendimiento y de la condición física de ese deportista. Como lo veíamos en el video, hay una supercompensación positiva, pero también nos puede llevar a un declive del rendimiento. En el entrenamiento, cuando nosotros sometemos a esas cargas de trabajo, entiéndase carga como las tareas o los estímulos que yo pongo a desarrollar al deportista, por lo cual va a ir generando unas adaptaciones, como lo hemos visto en clases pasadas, a través de esas cargas van generando unas adaptaciones en el organismo. Ese entrenamiento, obviamente, al finalizar ese entrenamiento tiene como consecuencia que una adaptación, obviamente, y esa adaptación llega a generar estados de fatiga, ¿ya? Y el organismo, al encontrarse en estados de fatiga, requiere de ¿qué? De una adecuada recuperación. Es ahí donde la compañera Lisette tenía algo de razón cuando relacionó el concepto de supercompensación con la recuperación. Porque después de llegar a la fatiga, por medio de la aplicación de cargas de entrenamiento, ese organismo necesita necesariamente descansar. Es obligatorio descansar. Pero no es porque sea un capricho del entrenador, no. Obviamente tiene que recuperarse para poder ir generando, con la combinación de esos periodos de entrenamiento y de recuperación, ir generando lo que hablamos con la supercompensación. ¿Qué es la supercompensación? Es el aumento del nivel del deportista, ¿ya? Pero eso se da solo con la aplicación de los periodos de recuperación y de un correcto entrenamiento. Entonces, vamos a ver, y tenemos que necesariamente seguir hablando de adaptaciones. Entonces, con este tipo de adaptación del entrenamiento y la recuperación, el organismo cada vez es capaz de soportar estímulos de mayor intensidad y obviamente va a aumentar el rendimiento. ¿Y para qué nosotros entrenamos? Para eso, ¿cierto? Para aumentar el rendimiento. Entonces, de ahí que es muy importante la periodización del entrenamiento, de las cargas, ¿ya? Para tener de manera individualizada la carga adecuada y las recuperaciones adecuadas. Entonces, aquí me quiero detener en esta imagen, muchachos. Aquí me quiero detener en esta imagen. Aquí vamos a explicar todo lo que tiene que ver con la supercompensación. Entonces, encontramos, aquí un momento. Encontramos que tenemos dos líneas paralelas. ¿Listo? Dos líneas en sentidos opuestos, perdón. Está la línea del tiempo, que es esta que ustedes ven aquí, que va aumentando hacia adelante, y la línea de la adaptación, que va aumentando hacia arriba. ¿Ok? O sea, del nivel. Aquí tenemos nivel inicial, nivel nuevo y nuevo nivel. ¿Listo?
hacia abajo de esta línea de la adaptación se va desarrollando pues el catabolismo, que tiene que ver con el cansancio, ¿cierto? El rompimiento, catabolismo es romper, anabolismo es restaurar. Entonces el catabolismo se va yendo hacia abajo y el anabolismo va hacia arriba, o sea, el aumento del nivel, la adaptación positiva. Entonces, estamos en este nivel inicial, en el cuadro. Este nivel inicial es cuando empezamos a aplicar la carga y empieza a correr el tiempo de entrenamiento. Obviamente, al finalizar esta primera sesión de entrenamiento, que es aquí donde se encuentra la disminución, porque hay cansancio y hay un catabolismo, ¿ya? Aquí termina el entrenamiento. Obviamente, miren que el rendimiento va disminuyendo, ¿cierto? ¿Vamos bien hasta allí? Profe, Dígame. ¿se me puede repetir lo que dijo el catabolismo y lo otro? El catabolismo tiene que ver con el cansancio, es destruir. Catabolismo es acabar, destruir, cansancio. Anabolismo es producción. El aumento de adaptación es el que va hacia arriba y el catabolismo va hacia abajo, como lo pueden ver en la gráfica. ¿Están viendo la gráfica? Sí, profe. Ok. Entonces les decía que aquí estamos en el nivel inicial. Arranca el entrenamiento, primera sesión. Llegamos por medio del catabolismo a un estado de fatiga, ¿cierto? Entonces por eso la línea negra va hacia abajo. La línea negra tiene que ver con el rendimiento o el estímulo. Entonces recibo el estímulo y bajo acá. ¿Qué pasa? Esta línea azul que ustedes ven aquí, que forma este triangulito, es el entrenamiento invisible, que lo hablábamos la clase pasada. La parte de las adaptaciones se empiezan a generar con el proceso de recuperación. ¿Qué tiene que ver con la recuperación? Pues el descanso, el dormir, el alimentarse bien, el hidratarse bien. ¿Ya? En ese proceso empiezo a generar un aumento del rendimiento. Y mira que empieza a subir el rendimiento de la línea negra. Y llego a un estado mucho más amplio en el rendimiento al que yo tenía aquí en la posición inicial. Mira dónde llegó, subió, o sea que aumentó la adaptación, subió acá, ¿cierto? Entonces, cuando yo recibo el estímulo adecuado, y ese estímulo adecuado tiene que ver con la individualidad de cada persona, de cada deportista, con las previas evaluaciones que tanto hemos hablado, el rendimiento debe haber aumentado, y ese aumento del nivel desde la posición inicial al nuevo nivel, de aquí, donde tengo la flecha, hasta aquí, este poquito de rendimiento que se aumentó es lo que se conoce como la supercompensación. Entonces, la supercompensación es la relación que hay entre el entrenamiento y la recuperación y que me generan un aumento del rendimiento. O sea, supercompensa el estímulo que usted sometió a ese organismo, ¿ya? Pero yo no me puedo quedar ahí, lo veíamos en el video. Si yo ya empiezo a descansar mucho tiempo, el rendimiento tiende a qué? A ir disminuyendo, ¿cierto? Lo veíamos en la explicación del video. Cuando son descansos muy largos, pues obviamente ya el rendimiento empieza a declinar y esa no es la idea. Entonces ahí es donde cuando nos encontramos en este nuevo nivel, tenemos que nuevamente someter a ese organismo al entrenamiento. Entonces, lo someto, como decíamos en la primera parte del video, cambiando las cargas, modificando, porque de todas maneras cuando ya el cuerpo se adapta a un entrenamiento como tal, ya tampoco hay rendimiento, hay mejoría. Entonces hay que tener mucho cuidado con la aplicación de las cargas, siempre buscando progresión. No me puedo quedar siempre con la misma carga. Por ejemplo, si yo estoy en el gimnasio, ya me adapté a cierto peso en cierto ejercicio, yo tengo que ir aumentando el peso, tengo que ir aumentando la intensidad para que vaya generándose adaptaciones. Si yo me quedo siempre con el mismo peso, va a llegar un momento que yo ya lo arranco a hacer y no voy a mejorar más. ¿Ya? Ese como para dar un ejemplo. Entonces, aquí cuando llego al punto del nuevo nivel, disminuyo nuevamente esa línea de rendimiento por medio de la aplicación de las cargas de entrenamiento.
Disminuyo nuevamente el rendimiento por medio de la aplicación de las cargas, porque al someter el organismo a ese nuevo entrenamiento, pues obviamente voy a generar estado de fatiga. Pero mira que ya esa fatiga no se vio en el nivel inicial. Mira hasta dónde bajó en el primer entrenamiento. En el segundo entrenamiento, mira que va a quedar, pues se va a disminuir, pero va a quedar un poco más alto a través de esa línea de adaptación. ¿Ok? Cuando llego a este punto, nuevamente inicio el proceso de recuperación, que es este triangulito que estoy señalando con el cursor. Inmediatamente vuelvo y recupero, me alimento, duermo bien, ¿ya? Perdón, duermo bien. Y entonces mi nivel empieza a aumentar el rendimiento, ¿cierto? Nuevamente, mira. Y ya no voy a estar en la siguiente sesión, ya no voy a estar, o en el siguiente periodo, ya no voy a estar en el nivel que había llegado antes, sino que voy a estar en un nivel nuevo. Y es, obviamente, como pueden ver aquí, un nuevo nivel en calidad de superior. ¿Ya? En ese nuevo nivel de superior, yo mi organismo lo tengo que volver a fatigar con cargas adecuadas, donde se exija realmente el deportista. ¿Ya? Vuelvo y lo recupero y así sucesivamente a través del tiempo voy desarrollando los principios de la supercompensación y miren hacia dónde vamos ya aquí. ¿Quién me dice hacia dónde llegamos ya aquí? Al aumento óptimo del rendimiento, ¿cierto? Entonces mire ya dónde íbamos. Iniciamos aquí y por medio de la aplicación de las cargas correctas y de la recuperación correcta, del descanso correcto, mire hacia dónde llego yo acá. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas, inquietudes acerca de este concepto de supercompensación? De mi parte, no, profe. No, profe. ¿Quedó claro para todos? Me interesa que quede muy claro por qué. Porque es que partiendo de este principio, tenemos nosotros ya que empezar a generar la planificación de lo que vamos a realizar. ¿Ya? Siempre buscando el aumento del progresivo de la carga, llevando siempre obviamente en cuenta, teniendo muy en cuenta el nivel del deportista, pero siempre es tratar de llevar a ese deportista a aumentar el rendimiento. ¿Ya? Profe, Dígame. profe, ¿se nos podría dar un ejemplo, pues digamos así, de algún ejercicio o algo y pues los tiempos de descanso y eso? Lo que yo te decía, mira, por ejemplo, se dice que para trabajar bíceps y tríceps, vámonos al gimnasio, ¿ya? Se dice que para trabajar bíceps y tríceps, el músculo, esos dos músculos importantes requieren 48 horas de descanso para poder tener el principio de la supercompensación. Entonces yo hoy arranqué, digamos, esta semana estoy con tanto peso, o llevo 2 semanas con tanto peso, y yo siento que ya puedo meterle un poco más, ¿cierto? Cuando yo tengo esa sensación, es porque ya mi cuerpo se adaptó, el músculo bíceps y tríceps en el trabajo que estoy realizando se adaptó, ¿ya? Ejercicios, hay miles de ejercicios para trabajar bíceps y tríceps, eso no es lo importante es la aplicación de la carga, que en este caso, para este ejemplo puntual, sería el peso, ¿cierto? Estoy levantando 10 kilos, por ejemplo, llegó 2, 3 semanas donde yo generé la adaptación y yo ya esos 10 kilos no los siento. Es decir, yo ya voy a mi casa y yo no me siento agotado del bíceps y el tríceps. ¿Listo? Ese es un indicador de que yo ya tengo que cambiar ese entrenamiento, y cambiar ese entrenamiento puede ser en otras actividades o aumentando la intensidad, puedo subir el peso. Entonces vamos a trabajar ya con 15 kilos, estoy diciendo cualquier cosa, ¿ya? Ya en ese momento yo estoy sintiendo un poco más de fatiga. Vuelvo y recaigo y vuelvo y subo. Ya cuando nos vamos de sesión a sesión, estoy hablando de que trabajé hoy pierna y hombro, por ejemplo, reduje el rendimiento, ¿cierto? Me voy cansado para la casa, le di muy duro en el gimnasio, tengo que recuperarme. Entonces, para trabajar, se dice que para trabajos de fuerza hay que recuperar 48 horas, entonces yo no puedo volver a trabajar pierna el otro día, porque ya lo hice. Arranqué el lunes pierna, por ejemplo, tengo que esperar 48 horas, cuento 48 horas, eso me va dando más o menos el jueves, ¿cierto? Entonces yo el jueves vuelvo y meto pierna, ¿ya? Porque hay que darle descanso a ese grupo muscular.
A eso se refiere el principio de la supercompensación. Si yo empiezo a trabajar pierna todos los días, va a llegar un momento que yo me voy a sobreentrenar ese grupo muscular y lo voy a lesionar. ¿Ya? Entonces, tengo que darle descanso. En eso consiste el descanso, en descansar la actividad de ese músculo. Estoy hablando de un ejemplo puntual. Hay miles de actividades deportivas, ¿no? Y tengo que comer muy bien, tengo que alimentarme bien, tomar las cantidades de proteína necesarias, hidratarme muy bien y a las 48 horas volver a trabajar ese grupo muscular. No quiere decir que yo al otro día no voy a ir a entrenar. Al otro día voy a ir a entrenar otro grupo muscular distinto. Puede ser espalda y tríceps o espalda y bíceps, por ejemplo. Y así yo voy intercalando y esa intercalación, ese intercalamiento de lo que yo hago intercalado dentro del entrenamiento es buscando que estén los periodos de recuperación importantes para que haya una supercompensación. ¿Sí resolví tu pregunta? Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Tiene alguna u otra inquietud acerca del tema?